en cierta forma vivenció él de este congreso, tiene una experiencia superlativa en ello y a la vez también tiene algunos pronósticos que hoy pronosticar en esta Argentina es sumamente difícil, pero bueno, veremos cómo se las arregla como para que dentro de su función nos pueda estar diciendo lo que pasa. Hugo, te comento, por un momento no iba a viajar yo a Córdoba, al CAF, pero surgió un imprevisto y tuve que ir, pero me hubiera gustado que hubieses estado allí porque realmente hubo una convocatoria sumamente interesante y creo que lo tuyo hubiera servido de mucho como para que ampliaras, bueno, lo que allí aconteció con tu experiencia, ¿no? Creo que habías mencionado que esta es la 43 edición. Ah, 44. 44, bueno. Sí. Creo que debo haber asistido a 40. O sea, más o menos para darte una idea de mis presencias. O un poco menos quizás, para no exagerar. Pero en este caso particular tenía un tema familiar que juzgué que era de alguna manera impostergable, ineludible. Ajá. Un tema familiar, así que fue prioritario eso. Bueno. Y me quedé sin asistir al Congreso, que por los informes de las noticias, de medios especializados y por lo que ya me anticipaste, creo que volvió un poco a las fuentes en cuanto a reflejar en forma más concreta y directa la problemática del sector, con un buen nivel de disertantes y con informes en números, por lo menos que se van aproximando a una realidad que es tan importante para la toma de decisiones. Y digo esto para darte el pie para presentar a nuestro invitado. Exactamente, porque claro, hablar de, en este caso, de Pablo Singerman, para nosotros tiene mucha importancia y para la gente que conoce y mucho el turismo, sabe que OEATUR es el observatorio económico de las agencias de viajes y él es el presidente y estuvo allí disertando en una tarea muy difícil que es un poco llevar la síntesis de lo que aconteció, de lo que está aconteciendo y más aún de lo que puede acontecer. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Carlos, gracias Hugo, compañeros, ¿cómo están oyentes? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tú en realidad en la reunión que convocaste generalmente a la prensa fue casi completa porque estábamos todos allí. Pero yo quisiera que pudieras comentar un poco cómo fue el desarrollo de esta conferencia que dieron ustedes por medio de OEATUR y un poco ver si después en otro espacio vamos al final de esto a las conclusiones. ¿Te parece? Pero con muchísimo gusto. A ver. Bueno, la conferencia de prensa, sí, tenés razón, fue muy interesante en cuanto a la participación de tus colegas. Las preguntas fueron muy interesantes. Esta es la cuarta vez que hacemos ya una conferencia de prensa para presentar los números del observatorio. El observatorio, que vamos a contarlo, es una herramienta que tiene la FAEVIT, la Federación Argentina de Agencias de Viajes, desde hace ya 5 años, donde lo que logramos, lo que intentamos y podemos reflejar en ese observatorio es números para la toma de decisiones de los empresarios del sector. O bien para corregir alguna marcha que no esté en el buen camino, o para corroborar que las inversiones que estás haciendo van por el buen camino. ¿Qué es lo que buscamos? Justamente que los colegas se sientan reflejados en esos números. Uno, bueno, tuve la oportunidad de ser durante 20 años agente de viajes, empecé de cadete y terminé de gerente general en empresas de viajes, después pasé por el sector público y desde hace ya 15 años en la consultoría, pero concretamente conozco lo que piensan los agentes de viaje, conozco las necesidades, conozco las falencias, sabemos que es un sector muy heterogéneo, en sentido que hay agentes de viajes muy preparados, hay agentes de viajes muy profesionales y agentes de viajes que están en esa línea y que necesitan de información.
no todos los agentes de viaje, no todos los colegas le encuentran todavía el sentido y hay que saber cómo transmitirles esos resultados y hasta con el vocabulario, porque no es una cuestión de estar expresándoles a los colegas vocabulario de economista que no lo van a terminar entendiendo nunca, y entonces hay que mostrarles por qué. Y hemos reflejado los números desde el crecimiento en lo que significa la participación de algunos productos que venden los que tienen empresas de turismo emisivo, cuál es el crecimiento de los destinos, aquellos que tienen empresas de turismo receptivo, qué está sucediendo con los costos de las empresas, qué está sucediendo con la competitividad, que es, podemos competir contra agencias del exterior, podemos competir contra OTAs, que sería en inglés Online Travel Agencies, agencias de viajes online, que por ejemplo, una Despegar, que no paga impuestos en Argentina, es una empresa que no solo no tributa y no paga impuestos y que ya con eso compite en forma desleal con el agente de viajes argentino, sino que además tampoco genera empleo argentino, cosa que sí hacen las empresas de viajes argentinas, pagan impuestos, generan empleo argentino en las economías regionales, y esto es un tema no menor, porque cuando comparamos y cuando hacemos el análisis de nuestro sector, análisis económico me refiero, también analizamos esto, el empleo. Ya vimos que en el año 2017 solamente el empleo en blanco, estamos hablando de solamente el empleo en blanco, más monotributistas que trabajan en turismo, puede ser agencias unipersonales, estamos cerca de 26.000 puestos de trabajo que generan las agencias de viajes en toda la República Argentina, y repito, sin tener en cuenta el empleo temporal, sin tener en cuenta fines de semana largos, que muchas veces hay muchísimos destinos que incorporan empleo y que no siempre son en blanco, que están dentro de lo que sería la economía informal, pero que es muchísimo más, y que estamos justamente con la metodología para empezar a medir también ese tipo de empleo, que nos va a dar muy gratas sorpresas, no porque sean en eventos y en negro. convenciones. Bueno, Ya. ¿cuáles son los productos que más están creciendo para las agencias de viajes, tanto emisivas como receptivas? Todo lo que tiene que ver con turismo religioso, está creciendo muchísimo ese producto, que antes el cliente lo compraba en páginas web, no de agencias de viajes. Está creciendo mucho turismo aventura, está creciendo mucho turismo deportivo, turismo cultural y turismo de reuniones, que es turismo de eventos, congresos, convenciones, ferias y exposiciones. Eso está creciendo. Bueno, son todos datos del observatorio y los colegas del sector se pueden ver reflejados y decir, mirá el nicho de mercado que tenemos acá, que no le estoy dando bolilla y que probablemente si yo pusiera a trabajar este segmento profesionalmente, si incorporo conocimiento, y acá hay una crítica también a mis colegas, agentes de viajes, siempre fuimos muy reactivos a la incorporación de conocimiento en nuestras empresas. Esto lo sabemos, ¿no? Esto no es novedad para todos nosotros. Siempre nos costó mucho decir, voy a gastar unos mangos, voy a invertir unos mangos en un experto en marketing, en un experto en economía, un experto en finanzas, en un experto en desarrollo de productos, y siempre consideramos, y esto lo sigo discutiendo hasta el día de hoy, claramente que hoy tenés 30, 40, 50 agencias de viaje que sobresalen porque están entendiendo lo que significa invertir unos mangos en conocimiento, en incorporación de profesionales, y son las que obviamente resaltan. Pero la mayoría de los colegas todavía no terminan de encontrar esto. Y hoy, obviamente, estamos viendo que estos productos a los que me referí son productos de profesionales que se acercan a una empresa de viajes, que le dicen, yo te puedo organizar este producto eficiente y profesionalmente, seriamente, y que pueden aumentar tu facturación. Bueno, esto también es parte del observatorio de los resultados que vos viste el viernes pasado. ¿Te parece? Vamos a un pequeñísimo corte y cuando regresamos, seguramente ya lo vi a Hugo, la vi a Mariana y también a Antonio, que están ávidos de preguntarte, cada uno dentro de su óptica, algunas cosas que tienen que ver con esto. Vamos a un corte, enseguida regresamos, no se vayan, estamos compartiendo. Con buena onda y optimismo viajamos por el universo, pero con los pies en la tierra. Teleférico Cerro Otto, tu mejor invierno en Bariloche. Confitería giratoria, galería de arte, funicular de la cumbre, pistas de trineos, caminatas por el bosque con raquetas para nieve. Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar. Bueno, estamos de regreso, está con nosotros Pablo Singerman, que nos está contando parte
de lo mucho que tuvo que ver esta CAF en Córdoba. Hugo, vos vi que tenías ganas de preguntar algo y ahí es tu oportunidad. Bueno, más que preguntar, en realidad sería bueno la mesa y el que nos está escuchando para interpretar algunos de los puntos que tocó Pablo, que ahora vamos a puntualizar algunos de ellos, que son, pienso, clave para el entendimiento de cómo enfocar sus tareas, orientarlas a los agentes de viajes. El observatorio, si algo es útil, es que brinda una información que permite visualizar tendencias, permite visualizar perfiles de consumidores, permite visualizar perfiles de orígenes, de dónde vienen los pasajeros, de sus segmentos de capacidad de consumo, cómo viajan, de qué manera, cuántos días, cómo averiguan, etcétera, 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 que es una información que nadie la tenía recopilada, salvo aquel que tenía el don de hacerlo por su propia naturaleza, su propio hábito o su profesionalismo, y se imponía sobre el resto. Creo que la tarea que está haciendo Pablo a través de su consultor y con FAEBIT es importantísima para profesionalizar el sector, empezando donde hay que empezar, que es de abajo y generando conciencia. Falta todo por hacer. Pero ¿quién es Pablo Singerman? A Pablo yo no tuvimos relación así, digamos, profesional, pero nos cruzamos en el mundo del turismo cuando yo estaba en el año, vamos a hablar unos cuantos años atrás, en el 85, en pleno desarrollo de la modernización y agregado de calidad a lo que era el turismo estudiantil, cuando intervine en ese tema. Y después de eso, cuando terminé esta faceta, fui el creador en su momento del concepto Nieve Argentina, que fue crear el producto nieve accesible, después siguió termas, etcétera, etcétera. Pero por ahí, por el 85, Pablo trabajaba en Cosulich, ¿no es cierto? Sí, señor. Y también tengo por acá Scotland Travel, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, y de ahí yo no competía en forma directa por la naturaleza de lo mío, pero Pablo empezó su carrera profesional y quiero que la mesa lo conozca y nuestros oyentes, y voy a nombrar algunas de sus actividades académicas. Podemos decir ¿Alcanza el programa? Sí, fue su director de Maestría de Economía y Gestión de Turismo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, profesor titular de Macroeconomía y Política Económica, profesor titular de Marketing Turístico, también en la UBA, profesor titular de Economía en la Universidad de Belgrano, profesor adjunto de Análisis Económico y Financiero en la Facultad de Derecho de la UBA, director del Departamento de Economía, director académico del Mirador, del Deporte y la Economía. Bueno, y recientemente director de la carrera de Turismo en la Universidad Nacional de Entre Ríos. No sé si estás aún con eso. Sí. Bien, y bueno, podríamos seguir, pero básicamente creo que con esto alcanza porque lo que él expresa no es producto de que lo elabore acá en la mesa. Sí, no es casualidad. Es un trabajo. Digamos, yo, todos saben, fui funcionario unos años, yo siempre estuve en la actividad privada y un día, que luego fue ministro, el secretario Meyer, por mi conocimiento en algunas temáticas, me convocó a trabajar, durante 8 años lo hice, y también ahí tuvimos una vinculación con Pablo sin haber hecho un trabajo juntos. Espero que lo hagamos en algún momento y nos juntemos. ¿Y salió a flote? Ejemplos. Para la provincia de Buenos Aires, que tanto me preocupa a mí, hizo muchos trabajos, muchos estudios, del 2008, 2012. Podría nombrar el estudio de la cadena de valor que hiciste en el 2008, estudio de la cadena productiva del turismo en la provincia de Buenos Aires. También fue el hacedor del mapa de oportunidades de inversión de turismo para la República Argentina, para el Improtur en el 2011. El generador de IDEAR, que fue el programa de marketing, comunicación y promoción de inversión extranjera directa para el sector turismo en el 2013. Bueno, podría nombrar muchos más. Por eso te decía, como trabajo para turismo de reuniones, como para centros de convenciones, estudio de prefactibilidad para San Martín de los Andes, Angostura, Bariloche, el estudio del impacto en el corredor Madryn-Valdés. Bueno, estamos ante alguien que ha dedicado muchos años de su vida con su equipo a trabajar en silencio y a veces ser reconocida su tarea, y él no es de un perfil de hacer mucho ruido, a pesar de algunas peleas televisivas que tuvo por ahí en un canal, que eso después lo comentamos, a los gritos andaba el hombre, pero quería decir esto con que hayamos puesto unos minutos del programa, porque creo que es importante, porque él no va a hablar de sí mismo y me corresponde hacerlo a mí, por el respeto que le tengo. Así que vayamos a los temas cuando usted indique, Carlos. Ya sabe una cosa, son
18:30, hora de las noticias, y yo dejo esto en manos de las mujeres, que seguramente son las que mejor llevan las noticias. ¿Es así? No se vayan, seguimos compartiendo. Compartiendo. Todo lo que tenés que conocer del turismo y su mundo. Cuatro rutas de aerolíneas argentinas con descuentos de hasta un 40%. La compañía aérea ofrece un 40% de descuento para volar durante junio partiendo desde Tucumán y Salta hacia Buenos Aires. La oferta se hace extensiva también partiendo desde Jujuy y Trelew con un 20% de descuento. La promoción se encuentra vigente desde el 28 de mayo y cuenta con la posibilidad de realizar el pago hasta en 12 cuotas sin intereses con más de 30 entidades bancarias. En Salta se viene la Semana Gastronómica. Del 4 al 10 de junio tendrá lugar la Semana Gastronómica Salta 2018, organizada por la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines. Durante esos días habrá charlas y clases magistrales en diferentes puntos de Salta, y también se podrá participar de concursos y eventos especiales, así como disfrutar de promociones con descuentos en restaurantes y hoteles adheridos. Esquel lanzó su temporada de nieve. Con la presencia de funcionarios del sector y personalidades de distintos ámbitos sociales y culturales, se presentó en Buenos Aires la Fiesta Nacional del Esquí, que tendrá lugar en La Hoya entre el 5 y el 8 de julio. Competencias sobre tablas, desfiles de moda, feria gastronómica y shows musicales forman parte del cronograma de actividades previsto para este evento. Flybondi comienza a volar hacia Bahía Blanca. Desde el 31 de mayo, la compañía comenzó a volar a Bahía Blanca desde el Palomar. Se trata de 3 vuelos semanales. Por otra parte, Flybondi confirmó el cronograma que promete sumar Salta desde el 15 de junio, Puerto Iguazú 1 de julio y Santiago del Estero 2 de julio. Tierra del Fuego dio inicio a su temporada de invierno. En el restaurante Tanta en Buenos Aires, se realizó una interactiva presentación de la temporada invernal de Tierra del Fuego 2018. El evento mostró los atractivos, la gastronomía y las actividades que se podrán experimentar en el destino durante la temporada. Compartiendo. Un espacio para comenzar a viajar. En Tribunales está La Carrá, un lugar donde la gastronomía y la calidad de servicio lo hacen un lugar muy especial. Entonces, para que disfrute sus momentos, los esperamos en La Carrá, en Lavalle 1609. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar. Bueno, y seguimos con Pablo Singerman acá, y evidentemente hay muchas preguntas para hacer, pero vamos a tratar de comprimirlo porque no nos va a dar el tiempo, sino... Pablo, evidentemente en esa reseña que hicieron ustedes se habló de mucho de lo acontecido, mucho de lo que está aconteciendo y mucho de lo que puede acontecer. Y allí ya no solamente fue mi opinión, sino de la gente que estaba, cómo podía uno aventurarse en cierta forma a ver el pronóstico del futuro
cuando tenemos un presente que se muestra incierto. ¿Cómo podrías resumir esa consulta que fue un poco generalizada de la prensa? Bueno, hicimos, tratando de emular de algún modo lo que se hace en los grandes eventos empresariales en la República Argentina y en el mundo, que es una encuesta a los empresarios durante el mismo evento y los resultados darlos en el mismo evento, al cierre del mismo evento. Esto se hace en el Coloquio de IDEA y en un montón de eventos empresariales de alto nivel de Argentina, y ahí es donde nosotros también creo que estamos en esa lucha, que es tratar de utilizar herramientas que se usan en otros sectores de la economía argentina, como por ejemplo los estudios económicos para la toma de decisiones y para también poder sentarse con el sector público, con los funcionarios del sector público. Bueno, este es uno de los datos, esta encuesta de expectativas. ¿Y a quién se le hizo? A una encuesta que se hizo a los empresarios de agencias de viajes que participaron del CAF en Córdoba. Y los resultados fueron los que mostramos al final del día viernes, antes de que hablara la comisión directiva de la FAEBIT, y ahí es donde mostramos las expectativas de cómo les fue en el primer semestre y las expectativas que tienen en el segundo semestre. Y lo que vemos, que es un dato sumamente interesante, ¿por qué? Porque lo preguntamos en un CAF que estaba prácticamente en el medio de una devaluación importantísima, probablemente la más importante de los últimos años en la República Argentina, al punto tal que veías lo que era la diferencia entre un empresario de turismo emisivo a la de un empresario de turismo receptivo. Claro. ¿Qué puede esperar en el segundo semestre un empresario de turismo emisivo? Bueno, que posiblemente haya algunos sectores del consumo y de la demanda de turismo argentino hacia el exterior que se vean resentidos y que baje su consumo y baje su demanda y sus ventas. ¿Por qué? Porque va a tener que ir a comprar al mercado un dólar más alto para poder hacer frente a su viaje y para poder gastar después afuera. El segundo punto es qué puede esperar un empresario de turismo receptivo. Y seguramente, si los empresarios argentinos no trasladan a precios esta devaluación, y entonces la Coca-Cola sigue costando lo mismo, si el hotel lo mismo, si la gastronomía lo mismo, si el transporte lo mismo, si la ropa y si lo que suele comprar un turista extranjero, medianamente lo mismo, y si no hay grandes traslados a precios argentinos, seguramente se va a transformar Argentina en un destino competitivo por precio, y vaya que algunos turistas puede ser que entonces elijan la Argentina y que aumente el turismo receptivo. Yo digo esto que los empresarios pensaron lo mismo. Entonces, aquellos que son empresarios de turismo receptivo, les preguntábamos y decía, ¿qué espera para el segundo semestre? Mejoramiento de mis ventas. El empresario de turismo emisivo, ¿qué esperaba? Que sus ventas se mantengan en un porcentaje importante, casi un 45-50%, y que disminuyeran, opinaba, otro 45%, y que crecieran solo un porcentaje menor. ¿Por qué? Por esto de que puede suceder que el argentino, muestre este rechazo a este tipo de cambio tan alto que hay ahora para salir al exterior. Con lo cual, bueno, esta es una opinión. Entre otras cosas, ¿no? También preguntábamos la rentabilidad, cómo cree que va a ser su rentabilidad en el segundo semestre del año, y ahí algunos empresarios de turismo emisivo lo contestaban y otros también contestaban lo que era turismo receptivo. Que esto es muy importante para nuestro sector, porque muchas veces cuando estudiamos una medida de política económica que propone un gobierno o que aplica un gobierno, no siempre tiene el mismo efecto en el turismo, en el empresario de turismo emisivo, que el empresario de turismo receptivo. Y muchas veces, cuando se hace análisis livianamente, a veces en la televisión, se dice, bueno, ¿cómo afecta al turismo la devaluación? Y acá muy pocos analistas económicos, por no decir ninguno, que no conocen nuestra industria, nuestro sector, hacen esta diferenciación. ¿Qué? Para el turismo interno, pues claramente, si el turista argentino se le va a encarecer viajar al exterior, lo más probable es que el turismo interno tenga una recuperación, tenga un crecimiento. ¿Por qué? Porque si el empresario de turismo argentino no traslada a precios esta devaluación, el turista argentino puede llegar a optar y elegir el turismo por Argentina. Una inserción en este análisis, ¿no? Hay dos aspectos. El último que mencionabas es la expectativa de que el empresario vuelque o no en los precios en la devaluación.
Ahora, si se resumiera solo al tema de evaluación, como causal de esta bisagra entre turismo emisivo y receptivo, el análisis podríamos redondearlo ahí. Pero como tiene otras connotaciones, una de ellas es el tipo de turista. Hay turistas que viajan de vacaciones y pueda estar más o menos el dólar, lo van a hacer igual. Menos días, por ahí suspenden un año, pero el que está acostumbrado a un determinado tipo de rutina de viajes, generalmente la conserva. Si no hubiera desaparecido totalmente el turismo hacia el exterior en las épocas que fueron similares, y eso no sucede. ¿Por qué digo esto? Porque hay una espuma, una crema en ese reparto de pasajeros que viajan, muy afecto al argentino, y un poco lo que planteaba como premisa Antonio, es cuál es el perfil del consumidor turístico argentino. El argentino es muy propenso al turismo de oportunidad especulativo. O sea, no hay mucho más para descubrir en Miami en la última década. Pero sin embargo fue un boom. ¿Por qué? Porque los jeans valen $8. Entonces, toda esa andanada es turismo porque entra en un catálogo, en un esquema, en una imputación que se mide como tal, ¿no? Pero realmente la vocación interna no es del viajero. Entonces, esos lógicamente desaparecieron. Ahora, que el que vende emisivo y vende programas serios, buenos, religiosos, culturales, étnicos, los que fuera, va a tener su caudal. Ahora, en el turismo interno, y cierro un poco el concepto, ahora vamos a los empresarios. Los empresarios pueden tener intencionalidad u obligación de trasladar a los precios. La intencionalidad es el afán de la renta cuando ve la oportunidad. Si dice esto lo cobro tanto, el dólar está tanto, en dólares cobro más. Podríamos decir eso de los productores internos. No quiero hablar de los servicios, pero que en Argentina estamos pagando combustibles de todo tipo, petróleo, nafta, gas, todo, a valores internacionales, no es un problema de economía, es una decisión política. Porque en vez de vender al exterior trigo, quieren venderlo acá al mismo precio que el exterior. ¿Y quién se daña? A todos los argentinos. Entonces el turismo es parecido, porque si está el empresario que quiera lucrar como si él estuviera en Suiza, porque el dólar se lo da, y pone una tarifa en dólares que va a ganar fortunas, va a hacer que el turista no venga. Eso es obvio. Hay turistas de mala intención, como hay gente obligatoria que por las tarifas de luz, de gas, de composición impositiva y de salarial por las cargas sociales y todo el conjunto que componen un costo operativo, suben a la par de la devaluación, porque la devaluación no es una consecuencia de un descalabro de la economía en nuestro país, sino de un negocio financiero de bonos que no se podían devolver, y en una semana en Argentina salieron más divisas que cuando se le pagó el Club de París. En 50 años no pasó lo que pasó la semana pasada en Argentina. Entonces estamos ante un hecho grave, muy grave, de un desmanejo absoluto de la economía y de la sociedad. Una visión absolutamente sesgada de la realidad, contante y sonante de la gente que respira, o sea, los vivos, no los números. Entonces, ¿qué tiene que ver el turismo con esto? Tiene que ver que el turismo interno se alimenta de gente de adentro como de turismo de afuera. Yo fui funcionario, y no entremos en política, pero hubo una inversión importantísima en mejorar la calidad de los productos, pensando en el extranjero y pensando en el argentino. No cumplimos como hubiéramos querido, pero se intentó, se trabajó. Hubo una intención de mejorar la performance bajo las campañas promocionales y búsqueda de oportunidades de oferta para que el turismo interno crezca. ¿Por qué? Todo el ingreso de una empresa o un particular como nosotros se distribuye en tres cosas: ahorro, mejor dicho, consumo primero, ahorro si te queda algo, e inversión, no hay más. Entonces, cuando una sociedad todo lo consume, queda poco para el ahorro o nada, y menos aún para la inversión, digamos, en bienes importantes. Entonces, ¿qué sucede? Al achicarse la capacidad de consumir, también esto afecta al turismo. Y si consideramos que nuestro país, en 3 ciudades, concentra el ingreso del 90% de la economía, de los salarios, de los ingresos, y si el ingreso se distribuye en forma de consumo, derrama fuera de las ciudades donde se produce el ingreso: Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. Y eso produce efectos turísticos. Entonces no hay derrame posible si no hay consumo. No hay derrame posible en una economía que va para la recesión. Entonces, el turismo extranjero, sí, y cierro con esto, pueden venir, pero ¿está preparado el agente de viaje receptivo para esta hora de salir a buscar, y el gobierno,
en los mercados precisos que pueden responder en forma rápida y contundente a esta situación coyuntural? ¿Está trabajando la Cámara de Turismo, la Asociación de Agentes de Viajes, los hoteleros y el gobierno mano a mano para ir a trabajar ahora, ya, mañana mismo a los mercados, a ver cómo hacemos que esta devaluación capte pasajeros por oportunidad? Sí, pensaba en esto también, ¿no? Que para fidelizar al turista internacional nos tienen que elegir por producto, que es en lo que nos destacamos, y que también el pasajero internacional es oportunista y si le conviene el dólar en otro lugar, se va a la Polinesia o donde sea. Entonces, ahora vamos a depender mucho del turismo interno. En este contexto también pensaba y me pongo en la voz del pequeño empresario o agente de viaje de barrio, no el operador que tiene su oficina en Esmeralda, ¿no? El agente de viaje que tiene una agencia en San Fernando. Digo, ¿cómo le afecta, si pudieron escuchar la voz del pequeño empresario, si en el resto del país les pasa como en Buenos Aires? Yo también soy agente de viajes y soy guía de turismo y lo que me pasa es que compito permanente con la propuesta de actividades gratuitas que tiene esta ciudad. Entonces, el pasajero en esta situación es gratis o pago gratis. Y no es que la calidad sea inferior en general de lo gratuito. Entonces, ¿qué herramientas les ofrecemos a estos pequeños agentes de viajes para que puedan promocionar un producto que está compitiendo con una actividad gratuita? Sobre todo en el turismo cultural, se me ocurre. Antonio, tira una pregunta porque después de esto ya quiero que Pablo cierre, porque también Pablo se quedó observando, escuchando lo que ustedes comentaban, y seguramente las conclusiones que va a dar a todo esto. Pero vos, que estás dentro de, diríamos, todo lo que es relaciones públicas, calidad de servicio, ¿qué le preguntarías a Pablo? Bueno, en principio agradecer su participación y la claridad conceptual con la que se expresa. Eso no es algo muy frecuente y sinceramente es algo para destacar. Creo que en su propio discurso estaban las claves. Argentina es un país muy regular en muchas de sus actividades. Hay actividades en las que somos o tenemos una calidad extraordinaria. Quiero decir, más allá de cualquier crítica, el campo argentino produce de una manera muy profesional, tiene una tecnología, tiene un desarrollo, una inversión que nos hace un país competitivo. Digo, tenemos algunos talentos, tenemos una serie de cosas que nos hace sentir orgullosos. Digo, algunas actividades como la vitivinícola, ¿no? Y algunas otras. Tenemos actividades incluso en el deporte que nos destacamos. Probablemente no nos alcanza, pero acabamos de salir en el último mundial segundos. Salir segundos en una actividad es muy importante, no para nosotros es campeón o nada. Tenemos una mentalidad muy, muy competitiva. En algunas cosas somos buenos, pero yo entiendo que en el turismo no pasa exactamente lo mismo. Hay todavía como una falta de profesionalismo, y lo que vos planteabas en términos de capacitación, de inversión en capacitación, en conocimiento en última instancia, que esa información que ustedes van generando se transforme en acción, porque ese es el conocimiento, es información al servicio de la acción. Me parece que el turismo está en un debe en ese sentido, y se nos está escapando una gran oportunidad como nación, en principio por todo el caudal que tenemos de posibilidades. Y digo, ¿a cuánto se está? Esta es la pregunta concretamente. ¿A cuánto está el empresario promedio, no el grande necesariamente, sino el promedio del turismo, de tomar conciencia verdaderamente de la necesidad de profesionalizar su gestión? Lejos. Está lejos. A ver, voy a decir algo que puede resultar polémico, ¿no? Como actividad económica, entendida como actividad económica que genera empleo, que genera impacto positivo a donde llega, que genera pago de impuestos, que genera impacto positivo y económico y social, fundamentalmente en economías regionales. La actividad del turismo es desde hace muy poquito entendida como una actividad económica. Somos muy jóvenes. Por supuesto que después los teóricos y mis colegas profesores en la universidad me van a decir que existe el turismo de hace siglos y demás. Sí, es muy cierto, es cierto. Pero, digo, que no seamos entendidos, que otros cuando nos miran
no seamos entendidos que somos a los que nos encanta pasarla bien, a los que nos encanta viajar, y que solamente turismo es entendido como un sinónimo de ocio y esparcimiento. Somos muy jóvenes, es una actividad económica muy joven. Quizá España lo entendió hace muchísimos años más que nosotros, 80, 90 años, y por ende hoy España es una potencia turística como actividad económica. Y gracias al turismo, hoy España no está más hundida de lo que podría con la crisis que tuvo, porque el turismo le salvó las papas en términos económicos y en términos de empleo. Entonces, vuelvo a la Argentina. ¿A cuánto estamos de que los empresarios de todos los sectores, hoteleros, agentes de viajes, funcionarios, que un gobernador no elija a un ministro de turismo provincial porque es amigo y porque yo llegué a escuchar esta frase: che, vos que viajás tanto con tu mujer vas a ser el ministro de turismo? Pero el tipo era médico y entendía tanto como yo de medicina. De polo. Y no es así. Bueno, pero si miramos esto hace 20 años o 25 años, al día de hoy, la verdad es que también tenemos que decir algo bueno. Hay muchos más secretarios de turismo o directores de turismo municipales en la Argentina, hay muchos más secretarios de turismo en provincias que sí son de la industria, que sí son profesionales y que sí entienden de lo que se trata. Hay más. ¿Podemos decir que estamos en el mejor de los escenarios? Probablemente no, pero que entienden mucho más. Hay más empresarios que entienden que esto es una verdadera actividad económica que genera, prácticamente 1.100.000 argentinos trabajan en actividades directa e indirectamente relacionadas con turismo en todo el país, fundamentalmente en economías regionales. Estamos hablando que casi 5.600 millones de dólares entraron a la República Argentina por turismo receptivo. Esto es una exportación. Argentina está casi pisándole los talones a lo que exporta del sector automotriz, pero el sector automotriz, que está a unos 200, 300 millones de dólares más en exportación que el turismo, para poder exportar eso tiene que importar un 70% de sus piezas, con lo cual en el neto es claramente el turismo. Bueno, y esto viene desde hace 6, 7, 8 años, ¿sí? Dándose, y esto es muy interesante. Ahora, ¿a cuánto estamos? Bueno, lejos, repito, tu pregunta es ¿a cuánto estamos? Todavía lejos. Ahora, ¿cómo nos miran otros? Y también, como somos quizás la hermanita menor en muchos gabinetes provinciales, municipales o nacionales. ¿Por qué? Porque todavía no terminamos de tener el lobby suficiente, y bien entendida esta palabra, ¿no? Sí, Porque claro. existe en todo el mundo esta palabra, que es mostrar los números, y eso que lo que hemos crecido en los últimos 10, 12 años, de poder mostrar realmente el valor de la actividad económica llamada turismo, lo que impacta en el empleo, lo que impacta en economías regionales. La gestión que participaste, Hugo, fue una gestión que realmente mostró el valor del turismo como actividad económica, como creo que nunca antes en la República Argentina. Puso blanco sobre negro, claramente, que somos una verdadera actividad económica para tener en cuenta, para que sea... Y social. Como fue elevada a ministerio, como fue dotada de presupuesto para desarrollo, para promoción, para todo lo que significaron los programas. Y me parece que todo esto es un tema muy importante y que se ha considerado como política de Estado, porque este gobierno, cuando fue el cambio de presidente, mantuvo el ministerio. Uno puede tener opiniones a favor o en contra del anterior, a favor o en contra de este, pero el haber mantenido una actividad llamada turismo como ministerio, igualándola a agro, a industria, al menos en esto, ¿no? Al menos el ministerio. Por supuesto que no dotada con el mismo presupuesto que a la industria y que al agro. Pero pensemos que la industria y que el agro son actividades económicas que son centenarias. Y me animo a decir el agro 200. Y que entonces parece que como cuando uno aún discute, así, perdón Pablo, aún así, turismo ocupa el 4º lugar en ingresos de divisas. a eso voy. En exportaciones, nadie lo entiende. Y podemos, como lo que dije antes, y podemos decir que es tercero, insisto, porque está pisando los talones automotriz, pero automotriz para poder exportar eso necesita importar un 70% de sus autopartes. Estamos hablando de la tercera actividad económica de un país en generar ingresos de divisas. Sí, señor. Y empleo. Y empleo. Y empleo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que el resto de los colegas de los gabinetes muchas veces siguen viendo al turismo como una actividad de ocio y esparcimiento. Sí. ¿De quién depende poder mostrar que somos una verdadera actividad económica estratégica para la República Argentina? De nosotros. De nosotros, de los empresarios, del sector público y del sector académico. Cuando digo el sector académico, digo los investigadores que muestren datos, mostrar números, datos. Lo que uno hace con los observatorios es dar datos para que otros tomen decisiones. El observatorio no es un fin último, es una simple herramienta, vamos a decirlo así.
que otros ya la venían usando. El agro ya usa datos económicos, estadísticas y observatorios. La industria usa. El turismo hace unos años que empezó a usarla cuando alguien tomó la decisión de decir, ya vamos a investigar el impacto que el turismo tiene en la economía y en la sociedad. Bien. Pero es muy importante resumir que esta tarea que está haciendo Pablo con tu consultora habla también bien de FAEBIT, de la Federación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo, sí. La entidad mayor que nuclea los agentes de viaje de nuestra Argentina, con la presidencia de Fabricio Di Giambattista, que creo que viendo esta problemática y desde su posición es un excelente y un acierto que se trabaje con un observatorio para obtener los datos tan necesarios para hoy, ¿no, Pablo? Absolutamente de acuerdo. Además de ser un agente de viajes de lujo, es un enorme presidente de la FAEBIT. Y voy a decir una sola cosa, últimos 30 segundos. Fíjate lo que dijiste. La FAEBIT, gracias a Fabricio, que consiguió la reunión con los técnicos del Banco Central de la República Argentina, por primera vez fueron recibidos los dirigentes de la FAEBIT con documentos de la FAEBIT, del observatorio que preparamos, y los técnicos del Banco Central reconocieron que están midiendo mal un dato llamado MULC, Mercado Único Libre de Cambio. Exacto. Sí, Cuando hay algún economista muy conocido, colega mío muy conocido, que dijo que la culpa de la fuga de divisas es del turismo y que el Fondo Monetario no le va a prestar plata a la Argentina para que los argentinos la llevemos a Punta del Este, a Chile o a Miami, y ya reconoció el Banco Central con los datos del observatorio, con Fabricio a la cabeza, que hay cerca de 2.000 millones... Y mínimo, que cerca de 2.000 millones de dólares que le están diciendo que es turismo, es comercio electrónico, o sea que es importación de otro tipo de cosas que nada tienen que ver con turismo. Que se imputa a gasto turístico porque salen divisas, pero para compra de relojes, teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Y todo eso. Que no bueno, tiene nada que ver con el turismo. Mirá vos lo que significa liderar entonces una federación que te atiendan técnicos para decir, ¿ves que esto no era de turismo? Mídanlo bien, porque esto es otra cosa. Mídanlo bien, esto es otra cosa. Muy importante. Así es. Bueno, se nos fue el programa, pero realmente magnífico. Y perdón, ¿y el perfil del cliente dónde quedó, Carlito? ¿Quién? El perfil del cliente, acá está a punto de llorar Antonio. Se le cae un lagrimón a Antonio. No, el próximo programa es de Antonio, entonces. Y Ricardo Marengo hoy se quedó Ricardo. en el camarote. En el camarote. Hoy, bueno. El turismo de cruceros hoy hizo agua. Y bueno, perdón. Pero realmente amerita tu presencia acá. Por último, ustedes hablaron de FAEBIT y bueno, hay que también confirmar que Gustavo Hani va a ser el nuevo presidente de FAEBIT, reemplazando al actual presidente. Así que le deseamos a Gustavo que próximamente creo que va a ser elegido. En septiembre creo que es la fecha de elecciones. Que pueda seguir el camino que en este caso hizo Fabricio. Nos estamos yendo, perdón por los inconvenientes del principio, porque hubo un corte, pero nosotros igual seguimos compartiendo. Desde ya, gracias, y este espacio está abierto para que personas como vos puedan hablar tan bien del turismo como lo has hecho. Gracias. A ustedes. Bueno, nos encontramos la semana que viene, porque la idea de todo esto siempre es estar compartiendo. Nos acompañaron en este programa Termas de Río Hondo, un destino para todos, durante todo el año. Fue una realización Producciones. De Masprem Producciones. Ustedes y nosotros caminamos la misma senda. Ustedes desde allí, nosotros desde AM 830 Radio del Pueblo. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.